Buenas tardes para todos, mi nombre es Eduardo Abreu y soy investigador del Laboratorio de Bioproducción en la plataforma de bioinsumos de INEA. El tema que vamos a presentar es sobre los riesgos que incurrimos cuando estamos produciendo un bioinsumo a partir de un microorganismo. Un bioinsumo tiene que ser fácil de manejar, efectivo, consistente en su acción y compatible con otras tecnologías. Cuando hablamos que tiene que ser efectivo, estamos diciendo que su acción tiene que estar probada, es decir, que tenga una función definida, por ejemplo, controlar un insecto o controlar un hongo fitopatógeno. Y ahí estamos hablando de la calidad intrínseca del producto, de la cepa, del microorganismo, qué tan bueno es. Luego, esa función tiene que ser entregada en forma consistente por el bioinsumo que producimos a partir del microorganismo. Y por eso es que decimos que la acción tiene que ser repetible, porque lo vamos a producir en diferentes partidas a lo largo del año o en años sucesivos. Y ahí lo que importa es que el proceso sea un proceso de calidad que nos asegure mantener la calidad intrínseca. Es decir, un microorganismo puede tener una función definida y ser muy bueno en esa función, pero en el proceso de producción y multiplicación podemos comprometerlo. ¿Cuáles son los problemas entonces de calidad que puede haber en la producción de un bioinsumo a partir de un microorganismo? Hay dos tipos de riesgo o de problemas en los que podemos incurrir. Uno son los que se derivan, digamos, de multiplicar un organismo vivo que debe conservar su función, como estábamos diciendo, y tener en cuenta que en un bioinsumo el organismo vivo en sí, el microorganismo, es el producto que queremos obtener, es decir, no es algo que se consume en el proceso, sino que el microorganismo es el producto. Y ahí queremos poner como ejemplo dos problemas que son inherentes entonces al microorganismo y al manejo del microorganismo como producto, que es la existencia de cepas inestables y de cepas atenuadas. Y luego tenemos otro tipo de problemas que son los que son característicos de cualquier proceso en que el microorganismo participa como parte del sistema, digamos, de producción o transformación biológica. Por ejemplo, podría ser la producción de vinos, en que usamos levadura para hacer la fermentación, o en la producción de yogur, etc. Estos son problemas más generales y tienen que ver, por ejemplo, con la ocurrencia de contaminaciones. Pero hablemos primero de los problemas particulares que nos acarrea trabajar con un microorganismo como bioinsumo. Lo primero que les remarcaba es la existencia de cepas inestables. Aquí les pongo un ejemplo de una cepa de un hongo que está creciendo en una placa de Petri y ustedes pueden ver claramente cómo genera un sector aquí, en esta zona, que tendría que lucir en realidad como el resto de la colonia. Esta es una cepa entonces inestable, que significa que por una inestabilidad genética el fenotipo de la colonia empieza a cambiar y en esta zona, por ejemplo, pueden ocurrir problemas como una menor producción de esporas o una producción de esporas que no germinan o menor expresión de factores de virulencia que el hongo necesita para desarrollar la función, aquella función por la cual lo estamos seleccionando. Entonces, y esta parte, este tema de las cepas inestables nos vincula con la investigación en bioinsumos. Durante la investigación de bioinsumos tenemos que descartar cepas que tengan este comportamiento, que sean cepas inestables. Una cepa de estas características, aunque originalmente tenga una buena actividad, una buena función, en los repiques sucesivos nos vamos a dar cuenta que genera estos problemas, entonces la solución es no usar cepas inestables en la producción de bioinsumos. Si no, vamos a estar comprometiendo nuestra producción. La inestabilidad también es una característica genética, digamos, de la cepa y por lo tanto no se puede modificar, no se puede revertir. Por otra parte, tenemos otro problema con las cepas, que son las cepas atenuadas, que los problemas que generan son los mismos, pero el origen del problema es distinto. Y la ventaja que tiene dentro de todo es que las cepas atenuadas, es decir, que por repiques sucesivos en el laboratorio empiezan a perder su virulencia o parte de la funcionalidad por la que la seleccionamos, puede ser revertida.
Una cepa atenuada también empieza a esporular menos, o sus esporas germinan menos, pero el proceso lo podemos revertir. ¿Cómo lo podemos revertir? A través de la infección de un insecto y la recuperación otra vez del aislamiento, que va a ser el mismo que el original, pero debido a que creció sobre un insecto, su maquinaria bioquímica está activada y entonces es a partir de esta versión, digamos, revitalizada del mismo hongo que podemos iniciar un proceso de multiplicación masiva, formulación, etc. Y de esta manera vamos a tener certeza de que estamos partiendo en nuestra producción de una cepa que está con buena actividad. Esos dos problemas, como decíamos, son inherentes al trabajo y a la necesidad de obtener un microorganismo activo como principio activo del insumo que estamos produciendo y empaquetando. Pero luego tenemos otra serie de problemas que tienen que ver con la ocurrencia, por ejemplo, de contaminaciones que pueden distorsionar la producción de una cepa que es estable y que se encuentra revitalizada. Aunque partamos entonces de cepas con estas condiciones tan favorables, podemos poner en riesgo el proceso o el producto si tenemos contaminaciones en el proceso. Lo que yo les propongo que pensemos entonces en estos casos, para este tipo de problemas, pensar en un sistema HACCP, que por su sigla en inglés quiere decir análisis del riesgo y puntos críticos de control. Estos sistemas lo que nos sirven es para minimizar la ocurrencia, digamos, de distorsiones en el proceso que terminen en un producto de calidad comprometida. ¿Cómo se hace o cómo se establece un HACCP? Debemos describir paso a paso el proceso de producción y diferentes productores artesanales o más industriales de mayor escala tendrán diferentes procesos, pero en todos los casos es necesario, y esto se aplica a ambos casos, y es necesario describir el proceso paso a paso. Luego debemos establecer cuáles son los riesgos de ese proceso, dónde creemos que tenemos riesgos de contaminación, y cuáles son los puntos críticos donde puede ocurrir un problema y debemos establecer un sistema de evaluación. Entonces debemos establecer qué variables vamos a medir, una metodología analítica, establecer límites por fuera de los cuales sabemos que el sistema está funcionando mal, establecer las medidas correctivas y dejar un registro de los datos analíticos y medidas correctivas que pensamos implementar, porque esto hay que hacerlo antes de empezar a producir, o que hemos implementado cuando estamos ya produciendo. Aquí entonces les pongo un ejemplo de cómo sería, del primer paso, que es establecer el sistema de producción, es decir, describir el sistema de producción. Y aquí, en un ejemplo muy sencillo, estamos mostrando que en el paso 1 tenemos una colección de microorganismos en tubos que están en la heladera. A partir de allí, en el primer paso, vamos a hacer en este esquema, ¿no? Vamos a hacer una multiplicación en medio líquido. Tenemos 4 matraces que podemos inocular para hacer una primera amplificación de nuestro inóculo. Luego vamos a inocular bolsas de arroz previamente autoclavado. Ese arroz va a estar colocado durante 10, 15 días en cámaras de crecimiento para que ocurra la esporulación. Luego vamos a cosechar, y acá hay una forma de cosechar, pero podría ser otra, con un tamiz, y luego vamos a empaquetar. Sí, ahí entonces describimos el proceso, establecimos los pasos y tenemos que pensar cuáles son los puntos de riesgo. Los riesgos de contaminación, lo primero que tenemos que saber es que cuanto antes ocurra una contaminación, la amplificación del problema es peor. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, este tubo original contaminado, entonces todos los matraces van a estar contaminados, todas las bolsas, y al final no voy a poder cosechar nada. Si, por el contrario, la contaminación ocurrió al momento de inocular los matraces, capaz que un solo matraz fue inoculado mal, por un problema de manipulación, entonces solo algunas bolsas van a estar contaminadas. Y así sucesivamente tenemos que establecer los riesgos para cada paso. Luego de establecer los riesgos para cada paso, tenemos que establecer los puntos críticos de control y el método con que vamos a controlar ese punto crítico. Entonces, este primero es el que voy a explicar más para que se entienda.
Por ejemplo, aquí puedo tomar la decisión en este paso de hacer un cultivo como medio, digamos, de control de la calidad de este punto crítico. Si a partir del tubo original rosado yo hago un cultivo y a los 5 o 7 días observo solo colonias del mismo color sin ningún contaminante, puedo dar por sentado que el tubo este no está contaminado y puedo proceder a la inoculación de los matraces. Si por el contrario el resultado que obtengo a los 7 días es una placa como esta aquí a la derecha, en que hay colonias como las esperadas, de un color rojo, rosado, pero también otras verdosas o blancas, eso me indica que estoy funcionando fuera del sistema. Es decir, el tubo tenía una contaminación y entonces el procedimiento a seguir debería ser otro, no inocular directamente los tubos, sino volver a lograr un cultivo puro a partir de una de estas colonias que está perfectamente aislada y cuando ya no aparezcan contaminaciones, seguir adelante con el proceso. Aquí entonces definimos un punto crítico de control, un método, en este caso el microbiológico, y un umbral del resultado en el que espero 0 colonia contaminante y si tengo algún contaminante, un proceso que debo seguir para poder proseguir en el camino. Todo esto en un HACCP tiene que estar establecido de antemano. Y así sucesivamente puedo establecer otros puntos críticos de control. Por ejemplo, aquí podría chequear directamente en el microscopio los caldos para detectar si algún caldo está contaminado y entonces descartarlo y no inocular con ese caldo ninguna bolsa de arroz. Aquí podría también establecer un punto crítico de control a la salida, al momento de iniciar la cosecha, digamos. Podría muestrear algunas bolsas y si obtengo una placa con crecimientos muy variados, porque estoy indicando, es una indicación de que hubo una contaminación. Entonces, esas bolsas no deberían ser cosechadas. Como última verificación, antes del empaquetado, podría volver a hacer un cultivo y en ese caso lo que es esperable es que todas las colonias sean iguales, no exista ningún contaminante y entonces podría proceder al empaquetado. En definitiva, lo que hemos visto son dos tipos de riesgos diferentes al trabajar con microorganismos, unos que se derivan, digamos, de los propios problemas que las cepas pueden tener, y es eso que hablábamos de la inestabilidad de las cepas o de la atenuación de las cepas, y otra serie de problemas son los que podemos incurrir cuando estamos produciendo en forma masiva el bioinsumo. Bueno, hasta ahí lo que quería comentarles. Esto es un resumen de lo que hablamos. La importancia entonces de tener un HACCP para cada sistema de producción de bioinsumos, no importa si uno es un gran productor o un pequeño productor, estos cuidados tienen que estar siempre presentes. Les dejo ahí mis datos y quedamos a las órdenes por cualquier duda para seguir trabajando en estos temas. Muchas gracias.